La temporada 24 se acerca y gracias a EA te traigo de forma anticipada todas las novedades y cambios que tenés que saber de la nueva Season Takeover. Principalmente lo que se trata es que haya en esta temporada que las partidas sean divertidas, que no haya jugadores de nivel alto destruyendo los lobbies comunes y bañar a la mayor cantidad de cheaters. Eso es algo fundamental, estaría como subrayado con rojo. Con lo cual siempre están tratando de mejorar los sistemas de emparejamiento y de anti-cheat sobre todo. Aunque no hay unos números precisos y exactos de compartir, se cree que la diferencia se va a sentir al momento de jugar. Es decir, que durante todo este año se van a ir compartiendo los cambios que vayan haciendo para mejorar. También quieren hacer una mención justamente a lo ocurrido en la semana pasada en la LGS con esto de que hubo hackeo a algunos pro players y que se van a estar implementando nuevos sistemas de seguridad mejorados con equipos de seguridad presencial para los eventos para poder dar solución rápida y directa en caso de algún hackeo y también se ha anunciado algo importantísimo que es el lanzamiento del hub de creadores de Apex Legends, que de eso vamos a hablar más adelante. Esta temporada se dará gran prioridad al emparejamiento de partidas enfocándose en 3 pilares. Primero, en la transparencia, es decir, que el emparejamiento no sea ahí misterioso, que puedas saber cómo va a ser. En segundo lugar, hacer que todo sea más justo y en tercer lugar, que las partidas se sientan cada vez mejor a lo largo de la temporada. A lo largo de las temporadas, ellos se dan cuenta que el esfuerzo que pusieron en las nuevas leyendas no dieron un gran impacto en el juego, por lo que van a enfocar todo ese esfuerzo en nuevos sistemas a implementar en el juego. Y este año se verán más y mejores cambios en todos los sistemas generales, leyendas, armas, mecánicas de juego. Habrá también nuevas leyendas, sí, pero en un menor ritmo comparado con los otros cambios. El foco entonces se va a poner en refrescar el juego y mejorar la experiencia general para que la mayoría de jugadores tengan mejores partidas. Entonces, dando un adelanto, este año se verá entonces una nueva forma de obtener armas y masivos cambios en el meta de leyendas y de armas y cambios frescos para las rankeds. Comenzando entonces con estos cambios, vamos a hablar de un sistema nuevo de armas, arsenals. Arsenales, ¿qué es esto? ¿Qué son los arsenals? Este es un nuevo sistema de armas que pone el poder en manos del jugador. Estos arsenales son una serie de puntos fijos a lo largo del mapa que permitirán que cada jugador elija qué tipo de armas y munición quieren usar. ¿Cómo podremos encontrar estos arsenales? Bueno, durante la secuencia de caída hacia el mapa, los jugadores podrán ver dónde están ubicados los arsenales. Estos serán visibles desde la nave y están marcados en el mapa. Los lugares serán fijos, pero el tipo de munición será al azar. El objetivo principal al implementar este sistema es básicamente eliminar la incertidumbre al momento de lootear y brindar la posibilidad de entrar en acción más rápido. Lo que se quiere lograr con esto es que los jugadores usen las armas que realmente les gustan. Con respecto al meta de las armas, se hicieron muchos cambios. Esta es la primera vez en la historia de Apex que bufean a todas las armas. En casi todas las armas se incrementa el daño y el multiplicador de daño de tiro a la cabeza. Algunas armas reciben cambios específicos como ajustes en el tamaño de los cargadores o un láser, por ejemplo, en la CAR. El objetivo entonces es hacer más viable a todas las armas comparadas con la Flatline o la 301. En cuanto a los cambios en Battle Royale, un cambio bastante radical, creo que se va a ver un poco raro, es que se eliminan los cascos blanco, azul y violeta. No van a estar ni al inicio de la partida ni como parte del kit inicial, es decir, no van a estar más. El daño a los tiros de cabeza será un valor consistente para cada arma. No habrá más variables dependiendo del casco del rival. Los francos y rifles de tirador se sentirán mucho mejor esta temporada. Además, se limitará la armadura a violeta mediante Evo, es decir, que solamente se va a poder levelear el escudo hasta el nivel violeta. También se agregaron un casco de nivel mítico, es decir, rojo, que cambiará tu armadura al nivel mítico, pero no proporcionará reducción de daño a la cabeza. Es súper raro esto, con lo que habrá que luchar para encontrarlo porque no va a estar en cualquier lado, sino que va a estar en bins místicos y en los care package. Así que a pelearse por el casco rojo. Se hicieron cambios en las curaciones, pilas y jeringas pequeñas en grupos de 6 unidades, es decir que ahora vas a poder llevar 6 unidades y que se tardarán menos tiempo en usarse. También aumentaron la velocidad al arrastrarse cuando estás derribado.
Entonces, vamos otra vez. Cambios con respecto a las curaciones, pilas y jeringas pequeñas. Lo que son pilas y jeringas, en vez de llevar 4, ahora vas a poder llevar 6. Sí, como escuchaste, 6 de cada una. Vas a tardar menos en usarlas, o sea, para poder curarte va a ser tipo así. Y también se aumenta la velocidad al arrastrarse cuando estás derribado. Sí, lo he comprobado, así que sí, puedo confirmarles. Con respecto a lo que es gameplay, lo vamos a ver en el próximo video, así que si no le diste like todavía al video y no te suscribiste, no sé qué estás esperando. Este es tu momento para que luego con la campanita activada sepas del próximo video. ¿Qué se quiere lograr con esto entonces? Se quiere mejorar la experiencia de juego para que no sea tan frecuente que te hagan la famosa triparty, de a veces de hasta 4 o 5 equipos. Cuando decimos la triparty de la triparty de la triparty es como la mamá de la mamá de la mamá. Bueno, para que no pase eso se intenta un poco, ¿no? Porque a veces, vamos a decir la verdad, cuando nos pasa te la baja un montón porque capaz que tenías una tremenda pelea, hiciste una re buena partida y te morís de una forma tan pava porque, no sé, no tenías curado los escudos o algo. Bueno, esto es lo que se trata de cambiar para que los equipos puedan prepararse entonces mejor en el caso de que venga un nuevo equipo rival para tratar de aprovechar, obviamente, la situación. Cambio importantísimo es que esta temporada se puede decir que es la temporada para las leyendas de asalto. Sí, señoras y señores, chicas y chiques, vuelve esta temporada mi Main Bangalore. Volvemos los Main Bangalore a resurgir. Contame en los comentarios cuál es tu main de asalto o cuál es tu leyenda favorita de asalto. Las leyendas de asalto tendrán más poder para confirmar las kills. Lo primero que tenemos es Stouts Reload, lo que hará que el arma guardada, es decir, la que no estás usando, se recarga automáticamente después de 2 segundos, lo que equivale a un cargador dorado mejorado. La segunda mejora se llama Combat Reserve, lo que hace que las leyendas de asalto tengan 2 espacios adicionales para granadas sin importar el tamaño de la mochila. Ustedes entienden, ¿no? Que yo soy la señora Granadas, así que imagínense que ahora voy a llevar de todo. Ya se me ocurren muchas maldades. Aparte de estos 2 cambios, hay una clase de mejora más llamada Battle Surge, que cuando rompes el escudo de un enemigo obtienes recargas más rápidas y el enemigo al que rompiste el escudo será resaltado para que tu equipo lo vea. Con todo este amor que se le está poniendo a la clase de asalto en esta temporada, va a haber leyendas de asalto que sí van a tener cambios puntuales. En primer lugar tenemos a Ashe, a quien se le hicieron unas mejoras para su Arc Snare y para su ulti, lo que le permitirá llegar más lejos. Estos cambios están pensados para que sean más efectivas y confiables. Su nueva pasiva llamada Predator's Pursuit o Pursuit le permite moverse más rápido en cualquier dirección siempre que esté enganchada a un objetivo. Tiene 2 cargas de esta habilidad. Hablando así en criollo, es un dash que le va a permitir, lo van a ver, se los voy a estar mostrando en pantalla, que les va a permitir movilizarse de una forma mucho más rápida. La verdad que, no sé, yo no suelo usar a Ashe. Acá me dirán ustedes los main Ashe qué les parecen estos cambios. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan. No se olviden, luego de haber probado, de ver el gameplay, comentarme qué es lo que piensan de estos cambios. Esto le permite moverse más rápido en cualquier dirección siempre que esté enganchada a un objetivo. Tiene 2 cargas de esta habilidad, así que no sé muy bien cómo funciona. La estuve probando. La verdad que se siente, no sé, súper veloz, pero vuelvo a repetir, no sé cómo compararlo porque no la usaba antes. Así que, literal, me lo dejan en los comentarios. Con respecto a Ballistics, se integró la mejora de Sling de su bandolera, lo que va mejorando a medida que pasa el tiempo y la carga táctica dual ahora es parte de su kit básico de personaje. La mejora que le permitía una carga extra ahora fue reemplazada con una mejora que le permite duplicar su carga táctica. También se agregó un bonus de velocidad de movimiento para su ulti. Y su bandolera ahora también puede llevar armas de los Care Package, o sea, va a estar bastante roto el Ballistic. Oh my god. Bastante roto va a estar el viejecito. Con respecto a las Rankeds, se removió la necesidad de un nivel de cuenta por una serie de desafíos para que los jugadores demuestren su habilidad y su capacidad de juego en equipo. Esto obviamente es para quienes no hayan desbloqueado el modo Ranked. La idea es tener un punto de partida en común para los jugadores que quieran rankear. Se cree que este sistema servirá para evitar el abuso de los bots. Los que ya tengan acceso a las Ranked seguirán teniendo acceso
acceso y no tendrán que hacer estos desafíos. Esto es solo para los nuevos, los que nunca jugaron Rankeds y no tienen acceso a las Ranked. Bueno, van a tener que hacer esta serie de desafíos en vez de tener un mínimo, digamos, un nivel mínimo de cuenta como para que sea mucho más sencillo y no sea tan engorroso. Y de esta forma lo que se trata de evitar es el abuso de los bots. Fin, eso es todo. Respecto al matchmaking, se hicieron algunos cambios para mejorar los tiempos de espera y también cambios en las habilidades iniciales de cada jugador a nivel del juego, obviamente hablando. Este dato es determinado por tu rendimiento en las partidas. Para redondear, se podría decir entonces que la temporada pasada se enfocaron en las rankeds y en esta temporada se trae más transparencia en las partidas no rankeadas. El objetivo es proveer información de la habilidad general de tu equipo en relación con el resto de la lobby. Se tiene planeado expandir este sistema al resto de modos de juego. Entonces, hablando entonces de mejoras generales, cuando estés cayendo al inicio de la partida podrás ver los nombres de cada sector bien marcados, incluyendo el tipo de loot de cada lugar y también las zonas calientes del mapa. Al final de cada partida se informará con mayor detalle todos los progresos realizados, experiencias ganadas, niveles de armas, nivel de cuenta, entre otros, para que siempre sepas lo que has conseguido. Wow, esto la verdad que yo cuando lo vi dije, oh my god, me encantó. O sea, van a ver que ahora les voy a pasar un par de imágenes en las que se ven cosas que decís, o sea, es como un montón, o sea, literal es un montón. Algunas imágenes las van a ver en el siguiente video, ¿sí? Porque hoy vamos a estar solamente hablando de los cambios y el gameplay lo dejé como frutillita del postre. Así que vuelvo a repetir, si todavía no te suscribiste al canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete, dale like y no te olvides de compartir y dejar la campanita activada para que te avise del próximo video. ¿Qué estás esperando? Dale. Además de ver esta info al final de cada partida, ahora se podrá acceder a ver estos datos desde la lobby. También podrás saber cuánto te falta para llegar al siguiente desbloqueo. Desde la lobby tenemos el nuevo Progression Tree que te permitirá ver todos los desafíos actuales. Se puede mostrar o ocultar con un solo botón y te permite también hacer seguimiento de algún desafío específico que quieras marcar. La maestría de armas tendrá un cambio radical. Te hará más simple la forma de ver esta información para saber cuánto falta para terminar un desafío, por ejemplo. Nuevos modos. Se incluirá una nueva mecánica llamada Second Change, un evento Takes Over the Loot OG, con un loot muy poderoso que había al principio del juego en el 2019, y el regreso de Tree Strike, pero con un cambio misterioso. Esto es todo lo que nos comentaron acerca de si habrá o no nuevos modos. Obviamente que esto es simplemente un adelanto. Recuerden que siempre esto se va actualizando. Hay que estar siempre atentos y tratar de estar en coordinación con, obviamente, todas las notas del parche que seguramente salgan a lo largo de la temporada y las iremos actualizando y chequeando, ¿no? Junto a mi comunidad, obviamente, como lo hacemos siempre en streaming. Al inicio de la Season 24 se verán Care Package, paquetes de armas especiales con diseños de Rampart. Oh my god. Y también tendremos un nuevo tipo de arma desarrollado por Rampart. Estos Care Package tendrán 3 variantes. Atentos con esto porque está muy god esto. Yo lo probé y posta que esa es mi perra ladrando. Perdón. Los Care Package tendrán 3 variantes de la 301 mítica diseñada por Rampart y habrá diferentes aspectos y colores. 301 Vermilion, mayor daño crítico y activa termita en enemigos derribados. 301 Hornet, mayor velocidad de movimiento y recarga. Carga táctica al romper escudo y carga de ulti al derribar. 301 Limelight, ayuda a recuperar salud y escudo de tu equipo cuando dañas enemigos. Esto es solo el principio. Más adelante se van a tener más novedades de este tipo. Ya quiero saber más. Algo más que podemos agregar es el evento de aniversario, porque sí, señoras y señores, cumpleaños número 6 de nuestro queridísimo juego, así que feliz cumpleaños a mi juego favorito, lo juego desde la temporada 2, casi 3, empecé jugándolo en Play 4, sí, estos son datos innecesarios, pero que bueno, quería contárselos, la verdad que son muchos años acompañando a este juego. Y la verdad que me complace mucho poder formar parte de los creadores de contenido de EA y poder estar obviamente participando en eventos y en este tipo de adelantos y de accesos anticipados. Así que muchas gracias a la gente de EA, a la gente de EA LATAM por brindarme esta oportunidad de poder compartir con mi comunidad, ¿no?
no solamente sorteos, sino también este tipo de eventos. Me emociona mucho. Es para mí, no sé, como algo súper especial. Me emociona porque esto fue más allá que algo como un hobby. Esto pasó a ser parte de mi vida. Este juego me cambió en un montón de situaciones, me trajo muchas cosas bonitas, así que nada, súper agradecida y súper contenta. Y bueno, en este evento de aniversario vamos entonces a poder recolectar entre 36 elementos y todos ellos legendarios o superiores, incluidos un conjunto de fragmentos de reliquia y el R301 mítico, el primero de su tipo. R301 mítico está completamente equipado con animaciones, texturas y efectos gráficos mejorados. Usa fragmentos exóticos para evolucionarlo a través de 4 audaces mejoras cosméticas. ¡Wow! ¡Oh my God! Compruébalo en las pubs durante la exhibición mítica donde se venden suministros con temáticas de Rampart. Las entregas contarán con todas las variantes de la R301 completamente equipadas y lista para devastar con 3 hop-ups distintos. El rojo para agresión, el amarillo para velocidad y el verde para apoyo, cada uno brindando mejoras únicas y para ayudar a llevar al escuadrón al podio de campeones. Con respecto a lo que hablábamos al principio del video, los creadores favoritos de la comunidad se apoderarán de Apex Legends. A lo largo de la temporada, los comisionados creadores serán los protagonistas y presentarán desafíos únicos que han creado para que todos los jugadores lo superen y desbloqueen recompensas que hayan seleccionado. Los jugadores podrán desbloquear recompensas de 2 semanas del creador, tanto en solitario como en comunidad. En la semana 1 pueden unirse para completar desafíos de la comunidad y determinar cuántos paquetes Apex, hasta 20, pueden ganar los jugadores de la semana 2. Luego, en la semana 2, completa desafíos individuales para desbloquear un diseño de arma legendario seleccionado por el creador y el conjunto de recompensas del paquete Apex de la semana 1. Además, gana Twitch Drops y un conjunto de rastreadores con temáticas del creador para regalar a tus amigos. ¡Wow! Esto está buenísimo. Ojalá, bueno, puedan sumar más creadores de contenido, obviamente. Así que nada, quiero ya escuchar, a ver, quiero leerlos, qué opinan de los cambios, cómo sienten estos, este upgrade, por decirlo de alguna forma, de las leyendas, de nuestra clase de asalto, que creo que hace bastante que no recibía, al contrario, nos venían como bajando, bajando, bajando. Yo soy main Bangalore, así que nada, los leo y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, me encuentran todos los días en Twitch. Así que bueno, de Chulinos Leyendas, hasta acá el video de hoy. Nuevamente agradecerle a la gente de Electronic Arts por brindarme el Early Access, tanto a la comunicación con los desarrolladores y obviamente al playtest, que ese lo vamos a estar viendo en el próximo video.